Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente en este canal, trabajando este tema maravilloso que se llama sanidad interior. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. Son las clases de ataduras y vamos a empezar por la primera atadura. Vamos a rogar al Dios del cielo que el Espíritu Santo nos siga enseñando, que Él sea nuestro amigo, nuestro maestro, y Él sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender lo que la palabra de Dios dice. Vamos a rogar al Dios del cielo que Él nos ministre en esta hora. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas. Eres nuestro Dios y Señor, creador del cielo y de la tierra. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y especialmente el agradecimiento por todo lo que tú haces por nosotros, por tu palabra que nos da vida, Señor. Yo te pido que esta palabra sea ungida por tu Espíritu Santo y declarada, Señor, a través de tu Espíritu Divino a nuestras vidas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, llénanos de tu gracia, de tu amor, para recibir esta palabra. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, prepáralo, mi amado Señor, para recibir esta enseñanza acerca de las ataduras, Señor. ¿Qué clases de ataduras tenemos? Yo te pido, mi amado Señor, que tú mismo nos enseñes. Usa mis labios, usa mi vida, y en tu nombre poderoso, Señor, yo te pido que tú mismo hables. Muchas gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de qué son las ataduras y vamos a ir viendo en estos temas las clases de ataduras que hay. Nuestro corazón es como un terreno de tierra donde el enemigo sembró una semilla, y esa semilla se llama el pecado. Esa semilla empezó a producir árboles de pecado, raíces de pecado, y luego de una raíz salen los árboles. El enemigo es un invasor, porque nuestro corazón no le pertenece al enemigo, porque fue Dios quien nos creó. Pero el enemigo fue el que invadió nuestro territorio, nuestro corazón, y se posesionó de ese territorio para sembrar allí su maldad, sembrar allí el pecado. Y el Señor nos enseña algo muy lindo, y yo les quiero participar. Cuando yo empiezo este proceso de sanidad, el Espíritu Santo, como mi amigo, como mi maestro, yo le pedí con todo mi corazón: enséñame tu palabra. Te pido que me ayudes a entender tu palabra y me enseñes como un maestro. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme y me dice: abre tu Biblia y busca Hebreos 12:15. Y el Señor me empezó a enseñar acerca de esta palabra que dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El Señor empezó como un maestro a decirme: bueno, ¿entiendes lo que lees? Le dije: no, Señor, enséñame. Y el Espíritu Santo me pregunta: ¿de dónde viene una raíz? Le dije: pues de una semilla. Y el Señor me dijo: muy bien, pues una semilla se siembra en la tierra y produce una raíz. Así hizo el enemigo, sembró su semilla de pecado y produjo una raíz de amargura, como dice la palabra de Dios. Y me dice el Espíritu Santo: de una raíz que se forma. Le dije: pues un árbol, y da frutos. Entonces empezó el Señor a hacerme entender que cada pecado era una semilla que Satanás sembraba en mi corazón, y que mi corazón se había llenado de árboles de pecado que invadieron mi territorio. ¿Cuántos pecados nosotros hemos cometido en nuestra vida?
¿cómo estará ese terreno que es nuestro corazón invadido de árboles de pecado, de maleza, de lo que nos sirve, de espinos, como el Señor dice en su palabra? Entonces, a través de este proceso, algunos hermanos decían, uy, yo tengo una selva, otros decían, uy, yo tengo un bosque. Bueno, no importa que tengamos una selva o un bosque, lo importante es que nosotros entendamos que tenemos que limpiar nuestro corazón de todo eso que nos ha hecho tanto mal. Y vamos a ver qué tipos de árboles, de ataduras, los llamamos ataduras, nos plantó el enemigo en nuestro corazón y que tenemos que arrancar de raíz. Quiero partir de algo que el Señor nos dijo, y es algo muy lindo que está escrito en su palabra y que lo voy a estar repitiendo constantemente cuando estemos viendo cada clase de ataduras. El Señor Jesús dijo, todo lo que mi Padre Celestial no plantó será desarraigado. Bueno, quiero compartirles un testimonio de cómo el Señor me empieza a enseñar cómo se encuentra mi corazón, cómo se encuentra el corazón de la iglesia. Tuve un sueño al iniciar este proceso después de que el Espíritu Santo me enseñó esta palabra. El Señor me mostró un sueño donde yo estaba en el grupo de la Perla, que era donde yo me congregaba cuando empecé el proceso de sanidad interior. Y me fui con mis niñas para el culto, iba muy afanada, llegué al templo y entré. Y el hermano que estaba dirigiendo miró el reloj, yo volteé a mirar el reloj, faltaba 1 minuto para las 7 de la noche. Y el hermano dijo, listo, vamos a empezar. Yo pensé que empezábamos la reunión, el culto, como normalmente lo hacíamos, pero él llegó y dijo, vamos para el punto de partida. Salimos del templo y apenas salimos del templo resultamos enfrente de una carretera muy, muy larga y había una línea blanca que era el punto de partida y todos nos alistamos como quien va a correr una carrera y todos listos y el hermano dijo, bueno, ya estamos todos listos, vamos a arrancar. Entonces, hacia el fondo, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo era como potreros, pero había cierta zona después de ese potrero que era un desierto, era solo arena. Y era una carretera así recta, pero que llevaba rumbo hacia un desierto. Cuando yo di el primer paso, y todos dimos el primer paso, en el piso apareció una cantidad de insectos de toda clase, especialmente hormigas, más o menos del tamaño de las hormigas, era la cantidad de bichos, pero eran tantos que cubrían toda la calle. Dimos el segundo paso y en el segundo paso ya no eran esos bichos, sino eran muchos, pero muchos alacranes, arañas, tarántulas, pero especialmente habían muchos alacranes y cubrían el piso y nos tapaban los pies. Dimos el tercer paso y ya en el tercer paso no estaba ninguno de esos bichos, sino era cantidad de serpientes de diferente clase, de diferentes tamaños, y también eran enredadas las unas a las otras, y era multitud de serpientes, y tapaban todo el paso. Entonces, yo al ver esto, me puse enfrente del grupo, levanté mis manos y les dije, devuélvase. Nos devolvimos al punto de partida y allí les dije, no podemos ir al desierto en medio de esta oscuridad y tampoco podemos ir porque hay muchos peligros. Mira la cantidad de animales que hay en el camino. No podemos pasar ese desierto estando en pecado. Y el Señor me dice que en ese tiempo que el Señor nos daba y esa oscuridad significaba la cantidad de pecados que nosotros teníamos. Entre más pecados tengamos, más oscuro es nuestro camino. Y el Señor me decía en ese momento en mi mente, tu salvación se dejará ver pronto.
Y el Señor me decía, tus tinieblas serán como el mediodía. O sea, el Señor dice en su palabra, en Isaías 58, que lo estuvimos estudiando en días pasados, acerca de que el Señor limpiará nuestro camino y nuestra salvación se dejará ver pronto e irá nuestra justicia delante de nosotros. Y dice el Señor, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí, si quitares de ti en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Aquí también quiero compartirles más adelante y dice, y si dieres tu pan al hambriento, versículo 10, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Estos versículos me los dio el Señor en este sueño, y meditando en este sueño, cuando yo veía el sueño, que eran las 7 de la noche, más o menos de las 7 de la noche a las 12 de la noche es las tinieblas más fuertes, y de las 12 de la noche hacia la madrugada las tinieblas van disminuyendo hasta el punto de que llega el alba. Cuando llega el alba es cuando ya empieza a aclarar. El Señor dice que nuestras tinieblas serán como el mediodía, o sea, el mediodía es el punto donde la luz está en su nivel más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros empezamos nuestro proceso de limpieza y a la medida que nosotros nos vayamos limpiando, va a empezar a nacer nuestra luz y llegará primero a ser como el alba. Como el alba es que apenas empieza a aclarar, pero que tenemos que seguir limpiándonos hasta que la luz sea completa como la del mediodía. Así que, hermanos, de pronto tú te has preguntado, llevamos 16 años de sanidad interior, limpiándonos, haciendo este proceso, y cada vez encontramos más cosas y tenemos que seguir limpiándonos hasta que Cristo venga, hasta que la luz sea como el mediodía. Bueno, vamos a ver nuestras clases de ataduras. La primera es atadura por nuestro propio pecado. ¿Qué es pecado? Lo hago para las personas que no tienen mucho conocimiento. El pecado es cometer un delito, es infringir la ley de Dios y sus mandamientos, es toda clase de injusticia. El perdón es la justicia, pero el pecado es la injusticia, toda clase de injusticias que hayamos cometido. Dice el Señor, hacer todo lo malo delante de los ojos de Dios, eso es pecado. Toda desobediencia a Dios y a sus mandamientos, eso también es pecado. El Señor dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. Bueno, vamos a ver cómo son estos pecados delante de Dios. Ante Dios, todos los pecados son iguales. Ante la mente humana, los pecados son de diferentes tamaños. Nosotros somos los que le hemos colocado tamaño a los pecados. Pero ante Dios, y lo que dice la palabra de Dios, es que los pecados ante Dios son iguales, no tienen tamaños. Pecado es pecado. Ante Dios es tan grave una mentirita piadosa, como nosotros la llamamos, una mentirita, y hacemos de una mentirita algo pequeñito, pero juzgamos y condenamos y decimos que un pecado grande, por ejemplo, es matar a un niño, robar un banco. Ahí sí decimos que esos son pecados grandes, ¿cierto? Cometer crímenes atroces, decimos esos son pecados grandes para nuestra mente, pero para Dios, tanto una pequeña mentira como un pecado atroz son igual de tamaño.
O sea, pecado es pecado para Dios. El que comete pecado, quiero que veamos acá acerca de por qué los pecados son iguales. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos habla acerca de esto. Dice el Señor que la paga de nuestros pecados es la muerte, dice el Señor, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado, acá no dice, bueno, los pecaditos pequeñitos pagan tanta condena y los pecadotes grandes pagan tal condena. No, pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Todos dan la misma condena. Así sea una persona que haya cometido en la vida un solo pecado, es pecador y paga la misma condena. Así haya una persona que haya cometido millones de pecados, ante Dios es igual de pecador y paga la misma condena. La paga del pecado es muerte. Pero el amor de Dios también es muy grande. Maravilloso, mi amado Señor, con esta revelación. El amor de Dios es tan grande que el amor de Dios perdona tanto la mentirita pequeñita como la cantidad de pecados que hayamos cometido. Entendamos muy bien esto, que el perdón es un regalo de Dios. Él nos lo ofreció a nosotros para que nosotros fuésemos libres de pecado. También el Señor nos enseña en su palabra que el que comete pecado es del diablo. Porque el pecado es del diablo, el pecado no proviene de Dios, sino del diablo. Y dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, ahí nos dice que el que practica el pecado es del diablo. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A deshacer, destruir esas obras del diablo que se llaman pecado. ¿A qué vino el Señor? A arrancar de raíz esos pecados. Bueno, también hay esperanza muy linda, porque cuando nosotros cometemos pecado, el Señor no nos deja así caídos, derrotados, sino que nos ofrece su perdón. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces hay esperanza. Aunque el pecado nos trae tantas consecuencias, aunque al cometer pecado estamos siendo como propiedad del enemigo, porque el que practica el pecado es del diablo, pero el Señor nos trae una esperanza. Dice que abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado y Él es el que nos ayuda. Y lo más lindo y lo más hermoso, Él dio su vida por nosotros para limpiarnos de todo pecado. El pecado produce la ira de Dios, por eso vienen los juicios de Dios, porque nuestros pecados producen la ira de Dios. Cuando aumenta el pecado del hombre, hace que la ira de Dios descienda sobre la tierra. Hay un solo pecado que Dios no perdona. Ese pecado se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor lo dice en San Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Vamos a buscar. San Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice: por tanto os digo
Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Blasfemar qué es? Blasfemar, según lo que dice la palabra de Dios, es hablar en contra del Espíritu Santo de Dios, es rechazar las palabras que el Espíritu Santo de Dios está hablando en nuestra vida, y es totalmente estar en contra del Espíritu Santo. Cuando Él nos habla y nosotros nos colocamos en contra y declaramos palabras en contra del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia, en cada vida, eso se llama blasfemar contra el Espíritu Santo, es oponerse al Espíritu Santo. Ese es el único pecado que Dios no perdona, pero el resto de pecados, dice el Señor, que Él los perdona. Él perdona la fornicación, el adulterio, perdona el asesinato, perdona la mentira, la envidia, los celos, la cantidad de pecados que nosotros tengamos, el Señor nos perdona. Bueno, preguntémonos ahora, ¿qué consecuencias nos trae el pecado? El pecado nos trae consecuencias muy duras. Primero, nos aleja de Dios. Segundo, nos produce la muerte espiritual y la muerte física. Cuando el pecado entró en el corazón de Eva y de Adán, y de ahí en adelante en todos los hombres, porque el Señor dice que por cuanto un hombre pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Entonces entró la muerte, y la muerte entró y mató el espíritu. Pero también entró la muerte a nuestra parte física, y por eso nosotros nos envejecemos y morimos. De ahí que todos nos envejecemos físicamente. El pecado nos trae la muerte física también. Cuando se acumula cantidad de pecados, el pecado puede llegar a ser consumado, y al ser consumado quiere decir al llenar el corazón produce la muerte espiritual y física. El pecado trae enfermedades, ruina, maldición, nos vuelve esclavos suyos. El pecado hace que nosotros seamos sus esclavos y sigamos pecando. El pecado también se puede transmitir a nuestros hijos, nietos, bisnietos, porque el pecado se hereda también. El pecado divide, rompe, destruye la relación con Dios y con nuestra familia. Un pecado engendra otro pecado. Por ejemplo, tú siembras una semillita de un árbol, por ejemplo, de naranja. El árbol crece y produce frutos. Esos frutos traen más semillas, y esas semillas caen a tierra y producen otros árboles. Entonces, el pecado hace lo mismo. El pecado engendra otro pecado. Leo para la gloria de Dios donde dice Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice la palabra del Señor así. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseo, pasión. Entonces el deseo después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces un pecado engendra otro pecado. Por ejemplo, una persona comete una falta y para tapar esa falta dice una mentira, y para
tapar esa mentira, dice otra mentira y empieza a meterse en problemas y bueno, sigue cometiendo más pecado. El pecado está dentro de nosotros y el enemigo nos tienta o nos lanza dardos de acuerdo a lo que tengamos dentro de nuestro corazón. Si no tuviésemos nada de pecado en nuestro corazón, aún el enemigo, aunque lance sus dardos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el pecado no podrá obrar en nuestras vidas. Pero como hemos cometido pecado, por eso el enemigo nos sigue tentando, porque él es el que tienta para el mal, para hacer el pecado y lo malo delante de Dios. Así que vamos para nuestra siguiente parte tan importante, que se llama ¿cómo rompemos esta atadura de pecado?